Bueno, vinimos a visitar a Ismael para que nos cuente un poco en el marco del Día del Productor Agropecuario, que es siempre el 8 de septiembre. Bueno, queríamos que nos cuente un poco de su historia ligada al campo, comenzando por los primeros recuerdos que tengas y después nos irá contando todas las actividades que fue haciendo. Bueno, me acuerdo de pibe, la vida en el campo, sencilla, natural. Se sobrevivía de lo que el campo producía y había pocos inconvenientes. Teníamos como herramienta principal el caballo, y el caballo salvó la vida a la gente. Y después vaca, cerdo, gallina, la quinta. Y así se vivía, de una forma sencillita. Lo que, lo que se producía no era tanto, pero tampoco era tan costosa la vida. Después se fue complicando con los impuestos, con demás cosas. No había banco, ventaja grande. Y después el banco era el almacén de ramos generales. Ahí había la libreta que año por año. Ahí entregaban la cosecha y ahí retiraban la mercadería y ahí se negociaba todo. Imagino yo, mencionaste que se hacía todo en el campo, por supuesto, y las tareas te las habrán ido enseñando con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Imagino, a lo mejor primero te habrán hecho, no sé, juntar los huevos o aprender de la quinta y ya más de grande. Cuando empezabas a caminar ya servías para algo. Ajá, alguna tarea te destinaron. Apenas empezabas a caminar ya prestaba alguna utilidad. Sí, de 8 años, 9 años ordeñar la vaca. Una vaca mansita que le daba un poco de molido en una palangana y ella se quedaba ahí, ni había ni que manearla. Ujú, Y después iban haciendo cosas que tenían que ver todo con la producción misma de la tierra. ujú, ujú. Arar con los caballos. Después ya de más grande, viste. La primera tarea que hice de agrícola fue sembrar maíz. Con la sembradora de 3 surcos, pero como yo era pibón, me ataban 2 caballos nomás, porque a la sembradora le iban 4 caballos. Ajá. Yo sembraba con 2. Y sembraba porque sembraba derecho. Y sembrar derecho era fundamental para combatir los yuyos. Porque no había nada para contra los yuyos más que la azada y la herramienta que le podías pasar. Y para pasar las herramientas con los caballos, carpidores, escardillos, si no estaba sembrado derecho, después se cortaba todo. Claro. Entonces, mediodía sembraba maíz a la mañana y a la tarde iba a la escuela. En Sulki, 6 o 7 kilómetros todos los días. Y así íbamos tirando. Ujú. Ya que me contás esto de la siembra, te pregunto, hoy en día están los ingenieros, hay fumigaciones, hay aplicaciones tecnológicas que marcan y dan datos. No, no, no. ¿Cómo hacían ustedes eso para controlar el cultivo? ¿Qué hacían? ¿Cómo lo iban viendo? ¿La No, maleza el misma? cultivo se controlaba con herramientas como el escardillo, el carpidor. Y después el yuyo que sobrevivía lo cortaban con la azada. No había nada para nada. Y eso fue hasta el año
40 y pico, 50 casi, que empezó el Matalluyos. Y se araba con 6 caballos, 2 rejas. Le decían 2 rejas de 14, araba 70 centímetros. Y antes, cuando yo era más chico todavía, había, para sembrar maíz, un tachito que iba agarrado en el primer timón del arado de 2 rejas, que tenía una ruedita que iba tocando en la tierra e iba largando los granos de maíz. Sobre la tierra que agarraba la primera reja. La segunda reja había que acomodarla para que lo fuera tapando. Y al mismo tiempo que araba, sembraba el maíz. Era simple, no tenía nada. Y la semilla la hacíamos con el maíz de la troja. Se iban eligiendo las espigas, después se desgranaba, se zarandeaba, pero era una agricultura de pocas hectáreas, no era en extensión de maíz. Porque lo que se sembraba antes, mucho antes, era mucho trigo. Extensión de campo muy grande, se controlaba con trigo y vaca. La ganadería para mí estuvo, no me acuerdo bien, pero estuvo antes que la agricultura. Y la agricultura se hizo fuerte trabajando con los caballos. Sí, según las estadísticas, las cosechas más grandes se hicieron en los años que no había tractores. Nosotros llegamos a tener el primer tractor, yo tenía 27 años. Yo de los 16 hasta los 27 haré con los caballos. 6 caballos. Pero los caballos se manejaban solos. Claro, ya estaban acostumbrados. No, los caballos son muy inteligentes, más que las personas. Vos mirás cómo iban por los dos del surco iban por el surco. Los caballos mejores los atabas al medio. Al medio, el arado iba con 3 caballos, que le decían los tronqueros, y 3 adelante los cadeneros. Y los de adelante daban la vuelta, entraban en el surco, eran una especialidad. Una vez que ya estaban en marcha, no había ningún problema. Lo único que era un trabajo lento. Había que parar cada 4 o 5 horas, desatarlos. Poder tiro largo parar en la cabecera. Por ejemplo, cuando salía, había tiradas largas, como de 900 metros. El arado no convenía pararlo en la mitad del tiro porque podía no arrancar más. Claro. Entonces en la cabecera los dejaba descansar y volvía. ¿Todas estas funciones las fuiste aprendiendo de tu padre o de personas que venían a trabajar? No, yo lo fui viendo de chico, claro. El barril con el caballo a la cincha. El barril era de 200 litros, ¿viste? Con 2 ruedas y un caballo con un tirantillo largo que iba enganchado a la cincha. Y con eso llevaba el agua al barril. Después ya fue, ¿cómo te puedo decir? En esa época no había cañería. Había caños galvanizados, pero no era para poner una cañería para el campo, para llevar lejos no podía llevarlo. Tenías que llevarlo con un barril. Claro. Cuando tuvimos el primer tractor,
porque yo, digo, yo tenía 27 años, te agarraba con los caballos. Y compramos un Derry en queroseno, modelo 38. Era un buen tractor, pero era una época que había... Después empezaron a venir, después de la guerra empezaron a venir tractores. Pero había que poderlos comprar también, porque tampoco el campo que teníamos no era mucho. Y nos fuimos haciendo un poco más de campo gracias a los chanchos. Fue siempre fuerte, ¿no? Bueno, y ahora contame un poco de cómo te volcás a la parte porcina, cómo también te fuiste metiendo en ese oficio hasta, bueno. Era el fuerte nuestro, era tener cerdos. Mi papá criaba y yo seguí criando. Y cuando empecé, que me alquiló una parte de campo y empecé a trabajar por mi cuenta, puse más cantidad de chancho. Porque era normal tener 30, 40 madres. ¿Viste? 25, 30, 40, todo el mundo tenía cerdo, todos. No había ningún campo que no tuviera cerdo. Yo no me acuerdo de un campo que no hubiera tenido cerdo. Y después empecé a tener más cantidad. Y el problema era el agua. Llevar el agua era un problema. Había que estar continuamente atendiéndola. No había comodidades, no había... Casi que yo cuando era chico no había ni siquiera flotantes. Ajá. Tenías que darle agua en la pileta con un balde, tenías que estar continuamente atendiéndolo. Hubo momentos muy difíciles, el cerdo siempre tiene altibajos, pero bueno, con la demora de los pagos, bueno, me han contado en otras entrevistas diferentes inconvenientes que surgieron con el cerdo y el productor siempre luchándola, ¿no es cierto? Sí, yo en realidad tuve suerte en esas estafas, de no cobrar, esas cosas. Tuve suerte. Me salvé raspando alguna vez. Pero por ahí, después hubo época, por ejemplo, que no había para alimentarlos. Cuando el maíz tenía mucha exportación, no quedaba para alimentar. Lo que tiene de bueno el chancho es que le puedes dar cualquier cosa. Come de todo. Llegamos a darle torta de chicharrón de girasol. El girasol, en aquella época las máquinas no estaba la prensa rotativa, lo prensaban en torta como si fueran los chicharrones de donde se carne un chancho. Claro. Y las tortas esas había que cortarlas con una pala y se daban basta que le dé, basta que le dé de comer, está siempre conforme. Claro, tal cual. ¿Y la comercialización con quién las hacían? ¿Tenían clientes de muy lejos? Cuando éramos, en mi época, cuando yo era pibe, se vendía acá. Lo que más me acuerdo, más antiguo que me acuerdo, era Camuso. Ajá. Don Alejandro Camuso. Era un comerciante importante, serio, muy buena gente. Y tenía un camioncito, me acuerdo, un camioncito que usaba para ir a buscar, él tenía un mercadito acá, un supermercado bastante importante acá en el pueblo. Iba a buscar la mercadería Rosario con un camioncito que habrá sido un 38, por ahí. Que en el chasis tenía, para cargar el chancho, tenía un piso y medio. Y como no había brete, no había nada. Se hacía todo a mano. Pero había gente.
tenía unos ayudantes que eran unos leones. Los chanchos se cargaban primero al primer piso. Se cerraba la puerta y el segundo piso era medio piso nomás. Ahí a mano se levantaban, Toda la fuerza. se levantaban los chanchos al segundo piso, que era esa mitad. Se cerraba y después se volvía a terminar de cargar. Me acuerdo de como si lo estuviera viendo al Pirín Piracha. Era un león para los chanchos. Vos largabas un chancho en el descampado y te lo traía. Y con ese camión iban a Rosario. El SUEF era una potencia. Claro. Mataba miles de chanchos. En esa época se vendía todo el SUEF. Después se empezó a llevar a Buenos Aires. Cuando yo tenía 27 años, me parece que tenía, mi papá me alquiló una parte del campo y yo empecé a poner más chancho. Y llegué a tener bastante. Y siempre tenía el problema del agua, el barril. Entonces en esa época, cuando cambiaron la electricidad acá en el pueblo, de continua fueron a alternada, habían quedado muchos motores eléctricos en desuso. Entonces Eduardo Irasusta me armó un grupo electrógeno. Eduardo era una eminencia. Grupo electrógeno, y por eso pude llevar cables a los potreros. Ajá. Y puse bombeadores. Coloqué 3 bombeadores y con el grupo electrógeno llenaba los tanques de agua. Claro. Eso me ayudó mucho. Claro. Porque entonces no tenía que perder tiempo con el barril. Claro. Más ágil. ¿Y Daniel a qué edad más o menos te empezó a ayudar con las tareas? Y Daniel, cuando fue al secundario, terminó, habrá tenido 18 años, 17, 18 años. ¿Cuándo termina? Más o menos. Sí, esa. La idea era que estudiara algo. Y fuimos a algunas partes a ver para que fuera a estudiar. Fuimos a Venado, al Colegio de los Curas Venado, después fuimos a Marco Juárez. Y no le gustó. Y se vino. No, me quedó como le gustaba más trabajar ahí que estudiar. Está bien. Y entonces ya a esa edad le di participación en el trabajo. Siendo más grande, llegamos a tener como 400 madres una vez. Después cambiamos tuvimos que cambiar porque se enfermó, cuando apareció la Uyeski, se morían los lechones y tuvimos que dejar las madres. Entonces ahí empecé yo, más de todo, él también, a comprar invernada. Y cuando compramos invernada nos empezó a ir mejor. Porque otra contra que había siempre era la inflación. El criadero es el proceso lento y la inflación te come todo. Y cuando empezamos a comprar invernada fue porque era tan alta la inflación y los chanchos se vendían a 30 días y la inflación era del 100 mensual. Cuando lo cobraba no cobraba nada. Claro. Y llegamos a un momento que no sabíamos, íbamos a dejar. Estuvimos por dejar. Y se nos decidió probar a comprar invernada a 30 días y a vender los gordos a 30 días. La inflación se devoraba todo. Yo los gordos no los cobraba porque la inflación era igual que el valor.
Pero la invernada, que también era 30 días, me resultaba lo mismo. Y ahí pudimos seguir, pero era espantoso, era tremendo, era de... Por ejemplo, yo salía a comprar invernada, por ejemplo, el lunes. Si conseguía los cachorros de invernada, a fin de semana cargaba los gordos, vendía los gordos, porque había muchos, había bastante animales que ir cargando. Pero si no conseguía invernada, no los vendía. Era una cosa, los precios cambiaban continuamente. Una vez en una semana, de una semana a la otra aumentaban el doble. Bueno, para ir cerrando, te voy a preguntar qué significa y qué significó para vos el campo en tu vida. Y a mí me gustó siempre el campo. Me sigue gustando. Por mi gusto viviría en el campo. Fue una vida sencilla, distinta. Yo me acuerdo que se vivía de lo que se producía ahí. Pasaba el verdulero que le llamábamos, que viste, llevaba unas mercaderías y llevaba cosas. Le decían verdulero, pero llevaba de todo, hasta ropa llevaba. Y mi mamá le negociaba, ¿viste? Le compraba cosas y le vendía las gallinas y los pollos y los huevos de lo que sobraba. Le vendía todo el sobrante, un montón. Y lo que compraba, siempre el verdulero le tenía que dar plata a ella, le sobraba. Tenía favor. A favor. Era muy simple todo y era lindo. Después ya fue complicando las cosas, cambió todo. Fue cambiando. Dicen que es mejor. A lo mejor es cierto. Titi, bueno, muchísimas gracias por este rato que nos destinaste. Bueno, nos alegra haber tenido esta linda charla y bueno, seguramente otra vez te volvamos a visitar. No, al contrario. Gracias por ustedes.